Hola, es un gusto estar aquí. Soy el doctor Francisco Javier González Compeán, profesor investigador para la Universidad de Guanajuato. Mi adscripción es al Departamento de Música y Artes Escénicas y soy parte del cuerpo académico Cultura y Arte. Lo reitero, un gusto estar aquí. Yo vengo básicamente a platicar un poco sobre Darius Milhaud, compositor francés, y su participación, su relación con la Mesa de Arte Occidental sobre arte moderno de 1949, organizada por Boas en Estados Unidos. Y pues bueno, de verdad que me es un gusto, es un privilegio poder hablar de este compositor, Darius Milhaud, y en este contexto además, realmente, realmente tan interesante y creo que tan poco visibilizado o que aún falta que lo veamos más como en lo que fue su justa medida, ¿no? Este tema, esta discusión que se dio. Este, Procuraremos dar un contexto del compositor, un contexto poco biográfico, que pueda ayudarnos a comprender un poco sobre su participación en esta Mesa Redonda Occidental de Arte Moderno, su participación en la misma y lo que esto nos dice sobre su pensamiento y sobre su obra. Incluso Darius Milhaud, a pesar de haber sido un compositor poderosísimo y sumamente trascendental en la historia de la música occidental, en estos momentos percibimos que es un compositor un cuanto relegado. A día de hoy es usual el montaje de una de sus obras de carácter escénico, El buey en el tejado, y El Scaramouche, que también es una de sus obras francamente populares. Sin embargo, estamos hablando de un compositor que en siglo XX hizo un catálogo de arriba de 400 obras. Hablar de un compositor con la calidad de obra que él tenía y con ese catálogo, realmente lo pone a niveles de compositores como Rossini, como Boccherini o el mismo Mozart, hablando de la capacidad creativa y de la inventiva y la facilidad de escritura que poseía Darius Milhaud. Este, Compositor francés, como decíamos, nace en Marsella y muere en Ginebra. Sin embargo, en realidad él pasa su infancia en el pueblo cercano a la región de Aix-en-Provence. Él era hijo de un muy bien acomodado vendedor de almendras. Y cuando decimos muy bien acomodado, es que era dueño de hectáreas de almendros. A día de hoy es posible visitar la residencia Milhaud. Es un edificio hermoso, una auténtica villa, un auténtico palacete, incluso si, si me estiran un poco la idea, ¿no? Y pues bueno, que gozó de lo que fue esa circunstancia de vida y la aprovechó. Ya para la edad de los 3 años, tocaba de una manera decente, eficiente el violín, tocando duetos con su padre, el cual también era un músico diletante, un aficionado a. Para cuando tenía 7 años, su progreso en el violín ya era lo suficiente como para poder dar conciertos públicos, él solo. Y para los años de 1902-1907, él nació en 1892. Ya tocaba segundo violín en el cuarteto de cuerdas de Leo Bruguière, que fue su maestro de instrumentos. Y para 1905 ya era capaz, técnicamente hablando, de estudiar el cuarteto de Debussy, cosa que hay evidencias de que lo hizo. Alrededor de los 17 años, en 1909, viaja a París, deja Aix-en-Provence, para estudiar en el conservatorio, en donde estuvo hasta 1915. Okay.
Ahí tomó clase con Bertelier, un hombre muy famoso, probablemente les sea familiar, Paul Dukas. Fue profesor de orquestación de Darius Milhaud, con Leroux, Guidó y Guedal. Guedal, en contrapunto, composición y orquestación, parece que fue una de las más decisivas influencias en Darius Milhaud. Y hay referencias ya desde aquí que nos resultan sumamente interesantes y que conectan bien con nuestra mesa redonda occidental, de arte occidental. El descubrimiento durante su estancia en el conservatorio de música de compositores como Fauré, Ravel, Koechlin, Satie, con Satie, que fue además la referencia histórica que a todos nos enseñan en historia sobre el tema de que Darius Milhaud era parte del grupo de los 6, con Satie, etcétera, etcétera. Pero es también el descubrimiento de la música de Stravinsky, por supuesto del repertorio completo de Debussy, del cual, a pesar de varias polémicas que tuvo Milhaud con la crítica, fue un gran admirador hasta el final, y en particular con las piezas de Schoenberg. Hay referencias, en particular del descubrimiento de Milhaud, en 1910 de las piezas, el opus 11 de las piezas para piano de Arnold Schoenberg, e incluso de unos años después del opus 19, estas 6 piezas para piano maravillosas, todavía no parte de la escuela dodecafónica, pero sí del atonalismo, del uso de acordes cuartales y técnicas que no existen muchos antecedentes previos a Schoenberg, y la admiración e incluso el pasmo que manifestaba Milhaud sobre la música de Schoenberg. Y en 1912, una de las amistades de vida que fueron más trascendentales para la biografía entera de Darius Milhaud, que fue su amistad con Paul Claudel. Paul Claudel, el hermano de Camille Claudel, del cual citó a Darius Milhaud de su autobiografía, lo menciona como un enorme golpe de suerte. Una auténtica amistad, a pesar de una diferencia de más de 2 décadas de vida entre uno y otro, ¿no? Y que llevó a una de las etapas que a día de hoy identificamos más con Darius Milhaud, que es su estancia en Brasil. Por estos años pueden identificarlo. Fueron los inicios de la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Darius Milhaud no pudo participar, a pesar de sus deseos, de una manera activa dentro de la Primera Guerra, ya que él ahí comenzó con sus trastornos de artritis, un trastorno que lo llevó hasta el final de sus vidas a un punto de incapacidad. Lo dejó en silla de ruedas, siendo capaz en ocasiones de recorrer ciertas distancias con bastón, pero básicamente fue incapacitante. Paul Claudel era diplomático, ¿ok? Y cuando ocurre esta circunstancia, asignan a Claudel a Brasil, ¿ok? E invita a Darius Milhaud a acompañarlo a su estancia diplomática en Brasil mientras ocurre esto. Y parte de los servicios que Darius Milhaud hacía para Francia, en Brasil, era el descifrar mensajes codificados que eran recibidos por la diplomacia y todo este tipo de cuestiones. Vamos, el solo capítulo de Brasil de Darius Milhaud nos daría para mucho, para muchísimo que platicar. Una influencia en cuanto a la música de Darius Milhaud, en cuanto a la experiencia de vida que lo acompañó hasta morir, hasta morir. No, no me entretendré mucho en esa parte, ya que lo que nos interesa es también la parte de la estancia en Estados Unidos, pero no quisiera dejar de citar de la autobiografía de Darius Milhaud, algunas pequeñas frases que él hace referencia de lo que para él era esa estancia, mencionando, cito a Milhaud: en cuanto el sol bajaba,
como si fuera operado por un switch invisible, toda clase de insectos, ranas y sapos, imitando el sonido de un martillo sobre una plancha de madera, así como pájaros, cuyos cantos duros staccato poblaban el bosque nocturno, con todos sus diferentes sonidos, los cuales en ocasiones subían de manera apresurada a índices de paroxismo. Son descripciones que llenan su autobiografía sobre lo que fue para él su experiencia. Hace mención, por supuesto, de su fascinación, el interés y la dificultad para haber podido absorber el folclore brasileño. Hace un énfasis muy fuerte en el músico Ernesto Nazaret, del cual, cito, uno de los mejores compositores de la música brasileña. El cómo usaba el piano a la puerta de un cine en la avenida Río Branco y su manera elusiva de lamento y líquida de tocar, lo cual me dio vistas dentro de lo que era el alma brasileña. Un auténtico poeta, tendríamos que decir Darío Millón. Y bueno, que esa influencia de la música y el folclore y la vista brasileña le acompañó hasta el final de sus vidas, muy posterior en sus últimos años, cuando regresa a Francia, posterior a 1947, posterior a lo que fue como su estancia larga en Estados Unidos, llegaba a mencionar la alegría de poder dejar de ser un refugiado, de regresar a su país y todo, pero cómo sus ojos permanecían encandilados por los bosques y el ambiente brasileño. Vamos, el hombre quería quedarse en Brasil, podríamos decirlo. Como otra etapa que realmente fue trascendental para Darío Millón fue su llegada a Estados Unidos. ¿Okay? Él llega en el contexto de la Segunda Guerra y la invasión nazi a Francia. Y el conocimiento que él tenía de estar en la lista negra de artistas judíos destacados y pues como que el futuro no se le veía muy prometedor de quedarse en Francia. Por razones por las cuales después de la caída en 1940 de Francia, migra a Estados Unidos. Ahí recibe un telegrama del Mills College en Oakland, los cuales lo invitan a tener una posición como profesor, ¿okay? La cual él por supuesto que aceptó. Poco después, también recibió una invitación para tener una posición en Aspen, la cual también aceptó, y fue además el director honorífico de la Academia de Música del Oeste en Santa Bárbara. Okay. Insisto, en esos momentos él ya era un compositor sumamente reconocido y sumamente poderoso. Okay. Y para el 47 regresa a Francia. Sin embargo, él mantiene su posición en el Mills College en particular hasta 1971, ¿okay? Lo cual hizo que su vida prácticamente estuviera después de esto dividida entre Estados Unidos y Francia. ¿Okay? Un poco el contexto biográfico. ¿Vale? Él, antes de que fuera esta mesa occidental, había tenido ya contactos también con el crítico de música y músico él mismo, Alfred Frankenstein. ¿Okay? Crítico y editor de arte para el San Francisco Chronicle. Okay. Podemos incluso vislumbrar el tema de una posible conexión hacia la invitación a la mesa redonda a través de Frankenstein. Okay. Un crítico al cual yo, dentro de lo poquísimo que él tenía de consideración hacia la crítica de música en particular, porque ese es un tema que él separa también, la crítica de arte y la crítica de música, tenía una consideración importante hacia esta persona. ¿Okay? Hablando de la participación de Millón en esta mesa, su primera intervención, voy a referirme a los primeros 2 días de esta mesa redonda, fue posterior a la lectura por parte del moderador Boas, ¿okay? A la carta que envía la carta que fue enviada por Schoenberg,
disculpándose por razones de salud, de no poder asistir, etc. Y él mencionando, por supuesto, algunas cuestiones propias de su manifiesto. Todos mis compañeros hablará sobre el tema de Schwaber. Y surge ahí una cuestión sobre el escribir para muchos o para pocos. Especialistas en escribir para todos o para unos cuantos. Es una de las cuestiones mencionadas. Posterior a esta carta, a la lectura de la carta, interviene Duchamp, el cual asevera: el arte nunca podrá ser adecuadamente definido, y cito obviamente, ya que la traducción de una emoción estética a una descripción verbal es tan inexacta como la descripción de miedo cuando has estado asustado. Por arte para todos o arte para unos cuantos, nos referimos a que todo mundo es bienvenido a mirar libremente a todos los trabajos de arte e intentar escuchar lo que le llamo un eco estético. El arte no puede ser entendido por el intelecto, es sentido. Lo importante es diferenciar el gusto por el concepto de eco estético. Intervención de Duchamp. Okay. Posterior a esta intervención, tenemos la primera de Milló en la mesa, okay, en la cual retoma con una consideración que de hecho permea a través de toda su intervención en la mesa, mencionando, cito a Milló: denotaré algo sobre el tema de escribir para las masas o para unos pocos, ya que considero un elemento que ha sido olvidado, y ese elemento es el tiempo. Ya que un trabajo que uno llamaría una pintura original en su nacimiento podría ser para unos pocos, 50 años después sería para las masas. Entonces, ¿qué podemos saber de ello? Debemos permitir de manera absoluta que el tiempo ponga las cosas en su lugar. En música es muy cierto. Cierro la cita de Milló. Lo cual nos lleva a la idea del relativismo histórico. ¿Okay? Y podemos comprender perfectamente la postura de Milló en cuanto a este tema, y mencionando, en música es muy cierto, como termina esa primera intervención que hace, ¿no? Para esos momentos había ocurrido ya el estreno del Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy. ¿Okay? Estrepitoso fracaso. Ok. Hipercriticado negativamente esta obra. Misma obra que a día de hoy es escuchado por las masas y hasta utilizado en la industria de la mercadotecnia. Mismo asunto. Ya para entonces habían ocurrido varios estrenos de los ballets de Stravinsky, que por supuesto pasaron lo mismo. Y algunas cuestiones, vuelvo a citar a Milló en su siguiente intervención, cuando sale al tema en la charla sobre la quinta de Beethoven. ¿Okay? Y algo que Lloyd Wright menciona sobre el sentimiento que le venía, comparable la sensación, ¿okay?, entre Hamlet y la quinta de Beethoven. Y entonces el moderador Boas le pregunta a Milló: ¿es eso lo que usted obtiene de la quinta de Beethoven? Y para empezar, el respeto de conservatorio, podríamos mencionarlo, que causa la figura. Milló menciona: ¿por qué no? Beethoven es un compositor y ser humano tan poderoso, es algo tan evidente que no creo que siquiera debiera ser discutido. Ha pasado la prueba del tiempo. Menciona: encontraríamos que Wagner tuvo momentos muy difíciles para poder producir la novena sinfonía en Leipzig. Los músicos de la Orquesta de París se negaban a ejecutarla. En fin, ese relativismo histórico de lo que realmente ocurre cuando la obra es creada en su inicio, como Beethoven, como músico contemporáneo, ¿okay?, teniendo problemas en sus estrenos, en la recepción de su obra, y posterior está siendo ya absorbida como parte de la cultura occidental. Una cuestión que Milló realmente consideraba de prima importancia. Otro aspecto, para ir finalizando en este breve tiempo que tenemos, ¿no?, que podemos ver muy evidente en Milló, ¿okay?, era una especie
de sentimiento negativo hacia la crítica. ¿Ok? Y es ciertamente, por cuestiones en su biografía, hay una que en particular resalta. ¿Ok? Y es el hecho de sus cuartetos de cuerda. Milhaud compone 18, uno más que Beethoven. De hecho, esa era la frase, no dicha por él. A él le preguntan si iba a componer más cuartetos cuando ya llevaba como 10. Ok. Este, y él menciona 18. Error. De ahí la crítica lo tachó de ególatra, etcétera, queriendo componer un cuarteto más que Beethoven. El hecho es que compone los 18. Y el hecho es que para ese momento fue el compositor en la historia de la música que más cuartetos de cuerda había compuesto en ese tipo de cuarteto, con ese concepto moderno de lo que era un cuarteto y que fue establecido posterior a los de Haydn, hay que mencionarlo, a partir de Beethoven. ¿Okay? La crítica nunca se lo perdona. De la misma manera con el tema de considerarlo como cito de varias de sus críticas, de la crítica que se le hacía, como un antidebicista. Cosa que él siempre se consideró. Y hay análisis hechos por él. Y como mencionábamos, una de las primeras obras que estudia como violinista, posterior se desempeñó más como pianista y como director de orquesta, fue el cuarteto de Debussy, pero que así lo etiquetaba la prensa, a pesar de haber hecho varios desmentidos. Eso lleva incluso a esa poca consideración que mi yo tenía hacia la crítica en la segunda sesión de esta mesa, en lo cual cito del moderador Boas, que pregunta, señor mío, ¿usted ha aprendido algo de los críticos? Y mi yo menciona, aún no, pero mantengo la esperanza. Pues es un poco, hablando en este breve espacio, que incluso ya me he pasado un poquito del tiempo, de lo que quería exponer sobre este compositor, que en estos momentos está un cuanto relegado, un catálogo de 400, más de 400 obras, de las cuales, hombre, invitaría a todo el mundo que escuche muchísimo más, realmente. Un compositor muy poderoso y cuyas palabras, en el contexto de esta mesa redonda que ocurrió en 1949, nos dejan ver una actitud auténtica, ¿okay? Sumamente original y que, hay que decirlo también, como que no era muy compartida por mucha gente en la mesa. Ha sido un gusto. Les agradezco mucho por su atención.